Buenas tardes nuevamente a Diálogos por la Región. Esta vez nos toca como invitado a un país que está al noreste de la región. Este país se llama Colombia, un país que tiene más o menos 50 millones y pico de habitantes. Su capital es Bogotá, un país con gente muy alegre. Colombia nos recuerda a café, a playas. Y hoy día vamos a conversar un poco más acerca de su situación actual. Nos va a acompañar el coronel Sergio Narváez López, experto en seguridad y en defensa, el cual nos contará un poco cómo está la situación en Colombia, hoy en Diálogos por la Región. Buenas tardes nuevamente aquí en Diálogos por la Región. Como les comenté, en esta oportunidad tenemos un invitado del hermano país de Colombia, el coronel Sergio Narváez López. Coronel, un gusto tenerlo en este espacio. Muchas preguntas sobre su país con la actual coyuntura que se encuentra, pero la primera pregunta que quería hacerlo es, ¿cómo describe actualmente la situación en Colombia a rasgos generales? Hemos tenido noticias acerca de esta agitación popular por algunas medidas del gobierno. ¿Cómo usted, cuál lectura tiene acerca de lo que está pasando ahorita en Colombia? Bueno, muchas gracias, Aldo. Primero de todo, pues, un saludo especial a todas las personas que están escuchando y viendo tu programa. Muchas gracias por la invitación y creo que es importante la pregunta que me estás haciendo porque lamentablemente ha habido mucha desinformación con respecto a lo que está sucediendo aquí en Colombia. En Colombia, pues, yo te podría resumir la situación, si tú quieres, después la ampliamos, como un proceso de desestabilización que tiene muchos actores detrás de todo lo que está sucediendo. El 15 del mes de abril del mes pasado, el gobierno nacional presentó una reforma tributaria o reforma fiscal que buscaba obtener unos recursos que precisamente iban a ser empleados en darle algunos auxilios a las personas más necesitadas en nuestro país. En este momento, como ha sucedido en todos los países, pues la epidemia del COVID pues nos ha llevado a unos gastos que no estaban programados y lamentablemente en Colombia, como en muchos de los países de Latinoamérica, mucha de la población que digamos es pobre, pues no tienen un trabajo fijo, viven de la informalidad, tienen que salir a la calle a buscarse su sustento. Y a raíz del COVID, pues cuando tú sabes que la mayoría de los países, las medidas fueron aplicar un confinamiento, obviamente estas personas pues prácticamente se quedaron sin medios de subsistencia. El gobierno a raíz de eso, pues creó una medida que era repartir un dinero que iba entre 50 y 100 dólares por familia, dependiendo del número de familias, para las familias que estaban por debajo del nivel de pobreza y las personas que están en la pobreza absoluta. Eso pues obviamente ha hecho que el gobierno durante todo el año pasado, tú recuerdas que más o menos esta tragedia de la pandemia empezó a hacer sus efectos a partir de finales de marzo del año pasado, pues ya hemos cumplido un año y el gobierno ha gastado algo así como 25 billones de pesos en recursos que no estaban programados. Entonces, obviamente, esta reforma tributaria, que igual pues era una reforma que se podía discutir y que afectaba básicamente a la clase media, era una reforma que buscaba precisamente conseguir recursos para eso, para seguir sosteniendo a estas familias que han sido impactadas gravemente por la pandemia. El 28 de abril, los sindicatos en Colombia, o unos días antes, perdón, llaman a un paro, convocan a un paro nacional en medio del tercer pico más alto que hemos tenido de la pandemia en Colombia. Tú sabes que se han presentado varios picos. Lamentablemente ahorita estamos viendo el tercer pico más alto de la pandemia en Colombia. Tanto así que en este momento las unidades de cuidados intensivos en la mayoría de las grandes ciudades de Colombia prácticamente están al 97 y al 98%. Esto es una situación supremamente crítica. Entonces, es una irresponsabilidad convocar a una manifestación, convocar a un paro donde obviamente pues las medidas de bioseguridad no se van a tener en cuenta, donde hay mucha alteración de las personas, etcétera. Convocar a estas personas a salir a la calle a hacer una protesta
pues no estaba bien. De hecho, frente a esta convocatoria de paro, se pronunciaron algunas actividades judiciales de alto nivel y le ordenaron a los promotores del paro y le ordenaron a las autoridades locales, los alcaldes, los gobernadores, no generar los permisos para estas manifestaciones, no porque se quisiera atentar contra la protesta, que es un derecho perfectamente claro, sino por la preocupación que hay en este momento, o que había en ese momento en el país, por el pico tan alto de la pandemia. Imagínate que si la ocupación ya debe estar por lo menos en un 100%, es decir, en este momento las unidades de cuidados intensivos en Colombia es posible que no puedan aceptar más pacientes, pues es cuando vamos a tener escenas dantescas como las que se han vivido en otros países como la India, donde está la gente muriéndose en las calles. Lamentablemente, y en una actitud completamente irresponsable y además de todo ilegal, porque controvertir una orden legal, pues obviamente es un delito, las centrales, los sindicatos se mantuvieron en su orden de paro, efectivamente la gente salió el 28 de abril a protestar, pero aquí es donde vienen algunas cosas que nosotros tenemos que entender. Aquí en Colombia, como en otras partes de Latinoamérica, siempre se habla de la protesta pacífica. Y resulta que, lamentablemente, en 2 años que llevamos ya de todas estas manifestaciones, no ha habido una sola protesta posiblemente de estas convocadas por las centrales de trabajadores en donde realmente tenga el carácter de pacífica. Todas estas protestas lamentablemente han generado en desmanes y en desmanes supremamente graves. Sin embargo, pues esta es la situación en la que se ha presentado mayor violencia, esta es la situación en la que se ha presentado mayor destrucción. No se entiende cómo en un país donde precisamente el gobierno está buscando algunos recursos para favorecer a las personas que prácticamente están en el límite del caos en este momento porque no tienen recursos ni siquiera para comer, se convoque unas revueltas que terminan con la destrucción de casi media ciudad, como sucedió en Cali, que es una de las ciudades industriales de Colombia, donde se destruyen empresas, puestos de trabajo, recursos que pueden ser empleados precisamente para estas personas que tienen tanta necesidad. Entonces, estas protestas que ya hoy cumplen alrededor de 16, 17 días, pues han sido protestas caracterizadas por actos de vandalismo, caracterizadas por una serie de situaciones que se salen completamente de lo que se quiere hacer creer que es la protesta pacífica. Aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, en Colombia, esta situación que estamos viviendo realmente no se generó por la reforma tributaria, porque como te lo acabo de mencionar, esta reforma tributaria golpeaba básicamente el bolsillo de la clase media en Colombia. Yo hago parte de esa clase media y obviamente nosotros estábamos bastante preocupados porque pues íbamos a tener que pagar más impuestos y todo esto, pero de la clase media ninguno salió a protestar. Los que salieron a protestar supuestamente eran las clases que se van a favorecer con la reforma tributaria, pero obviamente estas personas ninguno sabía de qué se trataba la reforma tributaria. Las personas que impulsaron estas protestas, ellos sí sabían de qué se trataba la reforma tributaria, pero la reforma tributaria no les importaba. La reforma tributaria simplemente era una excusa para lanzar unas protestas que ellos saben que siempre van a desembocar en todos estos actos de vandalismo y de violencia que hemos visto en Colombia y que aún no terminan. Hoy en día, hoy por ejemplo, Cali, que es la tercera ciudad de Colombia, como te digo, en su parte industrial quedó casi la mitad parada por lo menos, y en este momento persisten bloqueos a las entradas y salidas de Cali, lo que hace que no entren los alimentos, no entre la gasolina, no entre el oxígeno que se necesita para los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos. Pues yo creo que esto realmente no podemos calificarlo como una protesta. Este es un acto criminal, un acto vandálico, que básicamente lo que busca es desestabilizar el gobierno, deslegitimar al gobierno, deslegitimar a las fuerzas del orden, que obviamente frente a todos estos desmanes han tenido que intervenir. Pero tenemos un grave problema, y ese problema pienso que no solamente lo tenemos acá, sino lo tenemos en la mayoría de los países democráticos, que mientras en los países democráticos la gente que produce, la gente que paga sus impuestos, la gente que le aporta algo al Estado, está muy ocupada en su trabajo, hay otra gente que son las personas interesadas, digamos,
en desestabilizar la región, en desestabilizar a los países. Ellos no tienen nada que hacer, entonces concentran todas sus energías en unos planes perfectamente estructurados, con recursos perfectamente, que sabemos perfectamente de dónde provienen, y que hacen que además, que durante estas manifestaciones producen toda clase de estragos, también tienen a su favor que están dominando todas las redes. Entonces, ellos crean, aquí en Colombia se ha denominado eso las bodegas informáticas, entonces contratan grandes bodegas, digámoslo así, hay 200, 300 personas allí con su computador, con diferentes direcciones IP, mandando mensajes para todos lados, mostrando supuestamente los abusos de la fuerza pública, los abusos del gobierno, con imágenes que muchas veces son tomadas de países que no es el nuestro, de épocas que no son las que estamos viviendo en este momento, y entonces tienen completamente desinformada a la comunidad internacional, diciéndole que en Colombia se han producido graves desmanes y que el gobierno colombiano prácticamente es una dictadura que está saliendo a matar a todas las personas, cuando es completamente contrario a la verdad esto. Entonces, lamentablemente, los gobiernos, las democracias no tienen esas herramientas que sí tienen grupos de izquierda radical, grupos que están confabulados con el terrorismo internacional para desestabilizar no solamente a Colombia, sino para desestabilizar a la región. Entonces, obviamente lo que está sucediendo en Colombia es supremamente grave. Nosotros en Colombia, pues, hemos tenido un gobierno democrático, nosotros nos jactamos de ser la democracia más antigua de todo el continente, de todo el hemisferio occidental, ¿sí? Colombia, a pesar de todas las situaciones de violencia que hemos tenido, tanto en el pasado como en el presente, además de todas las desavenencias que puede tener un país que está en una construcción democrática permanente, pues obviamente que es un país donde por lo menos, a pesar de todo, podíamos vivir cordialmente, no teníamos esos sentimientos de odio que se están en este momento incubando dentro de la población. Y Colombia era un caso especial de estudio, porque mira tú que nosotros en Colombia hemos tenido un conflicto armado durante 60 años. Ese conflicto armado, pues tú sabes que en el año 2016 se firmaron algunos acuerdos precisamente para buscar la paz y para buscar el fin de ese conflicto armado, pero ese conflicto armado que se desarrollaba en el área rural, ahora hemos pasado a un conflicto armado que está teniendo ubicación en las grandes ciudades de Colombia y en un conflicto urbano supremamente violento y supremamente destructivo. Sin embargo, por eso digo que Colombia es tiene que ser un caso de estudio especial, porque a pesar de esos 60 años de lucha en el pasado, Colombia es una de las economías más estables de toda Latinoamérica, ¿sí? El crecimiento en Colombia es increíble, por ejemplo, que nosotros en los últimos años, pues tú sabes que hay muchas cosas que han afectado el crecimiento económico, pero en Colombia, hasta el momento en que se presentó la pandemia, Colombia tenía un crecimiento superior al 4%, ¿sí? Y hubo gobiernos como el gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y el 2010, donde el crecimiento fue del 7 y del 8%, donde prácticamente se podía comparar con países que ya han salido del subdesarrollo. Entonces, Colombia ha tenido unas políticas económicas supremamente serias, supremamente estables. Las instituciones, pues a pesar de cosas que te comentaré posteriormente, pues las instituciones son fuertes todavía. La política, tanto la política monetaria como la política macroeconómica en Colombia son supremamente serias y pues eso ha hecho que nosotros tengamos un país, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido en el pasado y que estamos teniendo ahorita, que sea un país que, digamos, sobresale económicamente y sobresale muchas cosas dentro del contexto latinoamericano. Gracias. Volviendo bueno, como le dije al principio, hay muchas preguntas por hacer de Colombia, pero algo que quizás usted se me adelantó es el tema de las instituciones de Colombia, las instituciones del Estado. ¿Cómo ve usted el equilibrio de poderes? Aquí en Perú, por ejemplo, este último quinquenio hemos tenido un problema entre el Congreso, el Legislativo y el Ejecutivo por un tema de diferentes factores, ¿no? Entiendo que desde la comunidad internacional a Colombia no se le ve de esa forma, ¿no? Creo que el presidente Duque ha tenido un gobierno estable, aparentemente hasta donde se ve. ¿Cómo ve usted el equilibrio de poderes ahora en Colombia? De repente esto que ha pasado o que está pasando
es un desenlace o una consecuencia de repente de algún desequilibrio de poderes por parte, de repente un desgaste por parte de la pandemia, porque a todos los países institucionalmente nos ha desgastado esto, por un tema del incremento de la pobreza, que obviamente también el empleo en toda Latinoamérica pues ha descendido totalmente. ¿Cuál es su lectura sobre esto, ¿no? Sobre este equilibrio de poderes en Colombia actualmente? Bueno, mira, permítame contestar esta pregunta yendo un poquito hacia atrás. Yo te he mencionado ahorita que nosotros aquí en Colombia estábamos muy orgullosos, somos muy orgullosos de decir que somos la democracia más antigua del hemisferio occidental. Posiblemente cuando nosotros decimos a esto, nos referimos a que en gran parte de nuestra vida republicana, desde el mismo momento que se selló nuestra independencia de España en 1819, con toda la clase de conflictos que acompañan estos procesos de formación de nuevas naciones, ha prevalecido casi siempre en forma ininterrumpida formas de gobierno civil, elegidos por el pueblo, con todas las imperfecciones que a veces tienen estos procesos democráticos en desarrollo. Tal vez con la única excepción que tal vez te mencionaba yo hace unos días de un gobierno que se presentó entre el año 1953 y 1957, que fue el del general Rojas Pinilla, que entre otras cosas, como también te comentaba, hoy en día las personas que todavía recuerdan esos gobiernos, que ya son personas, pues, digamos, adultos mayores, todas estas personas describen el gobierno del general Rojas Pinilla como uno de los mejores gobiernos que ha tenido Colombia. Eh, Se ha querido hacer ver en el contexto latinoamericano y en el contexto mundial que en Colombia durante ese año hubo un golpe de Estado. No, realmente no hubo un golpe de Estado, yo te lo explicaba. Eso fue un acuerdo político al que se llegó en una situación en que Colombia estaba en un estado de violencia que casi era incontrolable. La clase dirigente con algunos de los partidos políticos llegaron a la conclusión que lo mejor que se podía hacer era que se le entregara el gobierno al entonces comandante general de las fuerzas militares, que era el general Gustavo Rojas Pinilla, como efectivamente se hizo. Y después de 4 años donde se logró la estabilización del país, el general Rojas Pinilla entregó el gobierno a una junta de gobierno que dio transición al gobierno democrático. Eh, Otro ejemplo claro de la fortaleza institucional que tenemos nosotros en Colombia, Aldo, yo no creo que, o sea, creo que hay muy pocos países en el contexto latinoamericano y de pronto en el contexto mundial que puedan decir que han tenido constituciones de más de 100 años. Y resulta que nosotros aquí en Colombia, en el año 1991, hicimos una reforma de nuestra antigua constitución porque ya era necesario modernizarla, porque ya era necesario incorporar una serie de derechos que realmente había que incorporar. Pero esta constitución con la que veníamos nosotros trabajando, digamos, en nuestra vida institucional, en nuestro gobierno, en nuestro Estado, era una constitución que databa de 1886, una constitución que duró 105 años. No, para nadie es desconocido que hoy en día hay muchos populistas que llegan al poder y lo primero que hacen es cambiar la constitución, y hay muchos países que cambian en 10, 20 años 3 y 4 veces su constitución. Entonces, lo que yo te estoy mencionando, pues es una prueba más de la fortaleza que han tenido las instituciones democráticas en Colombia a través de su historia. Ahora, obviamente que eso viene cambiando. Y entonces, en este momento sí hay una gran preocupación, precisamente porque en una democracia como Colombia tan tradicional, con tantas cosas positivas, en este momento se vienen presentando una serie de acciones que afectan un poquito contra esos equilibrios de poder que se deben presentar. Y eso se ha venido presentando por muchas situaciones. Lamentablemente, las instituciones en Colombia en los últimos 10 años han sufrido un proceso de debilitamiento por muchas circunstancias. Una de esas, que es común a todos los países latinoamericanos, es la corrupción. Por ejemplo, aquí en Colombia es increíble que el Poder Judicial, ¿sí?, tenga la, yo digamos, avergonzante situación que dos presidentes de sus cortes más altas en este momento están siendo juzgados por casos de corrupción. Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, altos magistrados que prácticamente vendían sus fallos, altos magistrados que entraban en una situación de corrupción que en Colombia se ha denominado la puerta giratoria. Entonces yo estaba en la Corte Constitucional, entonces yo te nombro en la Corte Constitucional, tú me nombras en la Corte Suprema de Justicia, yo te nombro después en esta otra corte. O sea,
Entró el sistema judicial en Colombia en una crisis gravísima y esa crisis se ha visto ahondada también por cuestiones de tipo político y por cuestiones de tipo ideológico. Un estamento judicial que no es objetivo, un estamento judicial que no es imparcial, pues es un estamento judicial que no garantiza realmente la aplicación de justicia. Y en Colombia estamos sufriendo ese proceso. Aquí se ha hablado mucho, se ha debatido mucho el caso del expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo. El expresidente Álvaro Uribe, pues hay mucha gente que lo quiere muchísimo, hay otra gente que le tiene un odio muy enconado, pero la realidad es que si tú te pones a juzgar el proceso contra el presidente Álvaro Uribe a la luz del derecho, pues encuentras muchas cosas que son completamente anormales. Al presidente Álvaro Uribe, después de que salió de la presidencia en el año 2010, se le ha acusado de lo humano y lo divino. Hoy en día incluso es motivo de chistes, porque todo lo que pasa en el país, entonces hay muchos caricaturistas que muestran figuras donde eso también debe ser culpa de Uribe, porque aquí todo es culpa de Uribe. Se le ha acusado de genocida, se le ha acusado de asesino, se le ha acusado de lo que tú quieras, y resulta que el único proceso que ha prosperado es un proceso donde él, siendo senador de la República, instaura una demanda contra otro senador de la República por compra de testigos, ¿sí? Y por obstrucción a la justicia y un poco de cosas. Y curiosamente la Corte Suprema de Justicia, en un plazo bastante corto, cierra la investigación contra este senador y abre una investigación contra Álvaro Uribe por lo mismo que él había denunciado, ¿sí? Y se viene, pues no te voy a hacer mención de todo lo que trae este proceso judicial, pero es un proceso judicial donde se nota a leguas una marcada parcialización de las cortes en contra del presidente Uribe, y eso nace porque en un episodio que se presentó durante el gobierno del doctor Álvaro Uribe, se presentaron unos casos de corrupción de unos magistrados que habían aceptado dineros del narcotráfico. Y el presidente Uribe pues lo hizo saber a la opinión pública, y entonces desde ese momento las cortes se nombraron enemigas acérrimas del presidente Álvaro Uribe. Entonces, ya cuando unas cortes están politizadas, ya cuando unas cortes no actúan dentro del marco del derecho, sino que actúan con animadversión hacia ciertas personas o hacia ciertos grupos políticos, pues obviamente que no existe garantías. Entonces hay una gran preocupación. También hay otro problema que de pronto lo estamos viendo en toda Latinoamérica, que es la ideologización de las cortes, ¿sí? Es decir, ya los magistrados no son personas que están como está la estatua de la justicia con la venda en los ojos, sino que son los fallos más de tipo ideológico y de tipo político que los fallos en derecho. Entonces aquí en Colombia, la gente, pues muchas de las personas que vivimos acá, criticamos que cada vez que hay una denuncia contra ciertos personajes, que son los que incitan a la violencia, que son los que incitan a la destrucción, contra estos personajes todos los procesos judiciales se cierran. Pero en cambio, cuando se acusa con pruebas muy débiles a una persona de determinado grupo político, entonces ahí sí la justicia cae con todo su peso sobre esas personas. Entonces, eso es supremamente peligroso. Eso, digámoslo, en el estamento judicial. Pero en el estamento legislativo también tenemos un problema gravísimo. Y, digamos, lo más representativo o el caso más representativo de corrupción en el sistema legislativo fue el que ocurrió precisamente cuando estábamos aquí en el famoso proceso de paz. Resulta que el presidente Santos había dicho que este era un proceso que no se iba a hacer a espaldas del país, no se iba a hacer a espaldas de los colombianos, y que él iba a llevar hasta el proceso hasta tal punto que en el momento en que ya estuviera todo listo, iba a pedir que los colombianos refrendaran con su voto ese proceso de paz. Pues para sorpresa del presidente Santos, que en todas las encuestas, porque te repito, los medios de comunicación están totalmente parcializados, los medios de comunicación, no solamente los medios formales, sino estoy hablando de las redes sociales y de todas estas cosas, pues cuando se hacían las encuestas, aquí se daba ganador contundentemente al presidente Santos, que todo el pueblo colombiano mayoritariamente iba a votar porque se aplicara ese tratado o ese acuerdo de paz. Pero la sorpresa fue que cuando se hizo la votación, el no ganó la votación. Es decir, mayoritariamente los colombianos no estuvimos de acuerdo en que se llevara a cabo ese proceso de paz en los términos en que se estaba llevando. Entonces el presidente lo que hace, ¿sí? Tú sabes que eso en toda democracia,
digamos, el poder radica en el pueblo, ¿cierto? El poder radica en el pueblo. Eso es lo que se denomina el constituyente primario, ¿verdad? Lo que pasa es que el constituyente primario pues no puede estar votando todas las decisiones. Entonces, ¿qué es lo que hace el constituyente primario? Tú o yo, lo que hacemos es elegir nuestros representantes para que tomen decisiones por nosotros. Entonces, ahí es donde aparece el elemento legislativo que está representado en el Senado, en el Congreso en general. Entonces, pero lo que sucede, y lo dice la ley, es que cuando se cita al constituyente primario a que ejerza directamente su derecho a decidir, eso es palabra de Dios. Resulta que el presidente Santos, frente a la negativa que hubo por parte del constituyente primario, llevó eso a un Congreso que estaba completamente lleno de prerrogativas y de algunas cositas que aquí da por denominarse la mermelada, que no es otra cosa que pagos que se le hacen a los congresistas, y los congresistas no tuvieron ningún problema en desconocer la voluntad del constituyente primario y alterar, digámoslo así, la decisión soberana del pueblo y pasar el proceso de paz como si no hubiera pasado nada. Entonces, eso es supremamente peligroso en una democracia en donde el elemento legislativo prácticamente se va en contra del constituyente primario, que es precisamente el que lo elige. Ellos representan al pueblo y como representantes del pueblo no pueden ir en contra de la voluntad del pueblo. Sin embargo, así pasó. Entonces se pierde el equilibrio de poderes allí, en el caso que ya el Ejecutivo prácticamente manda sobre el Legislativo a través de una coerción que es una coerción económica, en donde hay corrupción, en donde hay influencias, en donde hay una serie de situaciones políticas e ideológicas que no pueden darse en estos procesos democráticos. Entonces, todo esto, pues obviamente lleva a una gran preocupación. Y te estoy mencionando apenas como los casos más representativos, pero completamente ha seguido siendo esa situación en la que unos poderes tratan de sobrepasar a los otros. Yo te digo un caso, por ejemplo, hace recién posesionado el presidente Duque, tal vez lleva unos 6 meses de posesionado, visitó a Colombia un grupo de expertos militares de los Estados Unidos. Nos visitó, eran aproximadamente 30, 40 personas que habían estado en un proceso de asesoría militar que lleva muchos años. Sin embargo, cuando este grupo vino a visitarnos, un juez de la República decidió determinar que esos extranjeros que estaban en Colombia deben ser expulsados porque esa decisión debía tomarla el Congreso, que era el órgano donde se debía llevar las tropas en tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Mejor dicho, se montó todo un video que no era y se puso al gobierno en un proceso que debía pedirle permiso al Senado para poder autorizar la estadía de esa gente aquí, cuando la realidad es que para este tipo de procesos el Ejecutivo tiene pleno derecho, es decir, el Ejecutivo no tiene que pedirle permiso al Congreso para traer unos asesores de seguridad, tiene que pedirle permiso al Congreso cuando hay tránsito de tropas armadas por su territorio, que es un concepto completamente diferente. Pero entonces mira esta situación. Primero, el estamento judicial, ¿sí? Hace uso de su poder para cuestionar una decisión que es perfectamente constitucional del Ejecutivo. Pero entonces, a pesar que después de 2 o 3 o 4 meses digamos, de denuncias y de respuestas, etcétera, 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 se determinó que efectivamente el presidente tenía toda la facultad para esto, pues entonces empiezan a crear esos desequilibrios de poder. Es decir, en un momento el presidente no podría actuar porque entonces las autoridades judiciales están permanentemente interrumpiendo esta acción que es perfectamente constitucional y que está dentro de sus atribuciones y de sus obligaciones. Esta situación, pues obviamente nos tiene muy preocupados a todos los colombianos, especialmente pues a quienes conocemos un poquito de estos procesos democráticos, y si esto se sigue dando, pues esto no puede llegar a buen término. Lamentablemente, esta es una realidad. Hablando un poco de la democracia y más o menos el equilibrio de poderes que usted me está comentando, el tema de los partidos políticos, un tema tan importante en Latinoamérica. Aquí en Perú, por ejemplo, es un tema que nunca deja de ser cuestionable. ¿Cómo ve allá la situación institucional de los partidos políticos aquí en Perú? Y me imagino que allá debe ser igual. Tenemos partidos vientres de alquiler, por ejemplo, que funcionan en cada elección. Entiendo que, bueno, Sí, mira, también, ¿no? O sea, a ver, coménteme por favor eso.
es tan interesante. Escucho. ¿Está ahí? Mira, en Colombia tradicionalmente han existido dos grandes partidos políticos, o habían existido dos grandes partidos políticos que se asemejan al sistema americano. Allá está el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Aquí teníamos el Partido Conservador, que es el equivalente al Partido Republicano, ¿sí? Y el Partido Liberal, que es el equivalente al Partido Demócrata. Sin embargo, tú sabes que, pues, lamentablemente, estos partidos tradicionales, pues dentro de estos partidos tradicionales hubo mucha corrupción, el poder solamente era para ellos, había muchas situaciones pues en las que realmente estos partidos tradicionales no representaban a la población. Entonces, poco a poco se vino dando una situación en la que mucha gente que quería de pronto hacer algo más por el país empezó a crear otros partidos. Aquí, digamos, una de las primeras personas que llegó a crear un partido realmente importante que se alejaba un poco de los postulados del Partido Conservador y del Partido Liberal, fue Luis Carlos Galán, que creó el Nuevo Liberalismo. Y era un partido que tuvo muy buena votación. Después se crearon otros partidos, como alguno que creó un líder conservador que se llamaba Álvaro Gómez, que fue el partido del Movimiento de Salvación Nacional, etcétera, etcétera. Y entonces, a raíz de la creación de estos nuevos partidos, se empezó a dar una dinámica como de descomposición de los partidos políticos. Entonces ya no había una disciplina en esos dos partidos tradicionales, sino que cada persona que pues, no estaba de acuerdo con los estatutos o con cualquier decisión que tomaran los partidos, empezaron a formar sus propios partidos. Y tú sabes que lamentablemente eso no es tan sano para la democracia. Es bueno que haya alternativas, pero no es bueno que los partidos políticos sean partidos pues que como nosotros cuando algo pues no tiene un origen muy serio, nosotros llamamos eso de garaje, ¿no? Entonces, hay instituciones universitarias de garaje y hoy en día en Colombia hay partidos políticos de garaje, simplemente caudillos políticos que quieren ser cabeza de un partido, entonces fundan nuevamente un partido. En Colombia, en Colombia se dio este proceso de atomización de los partidos, a tal punto que desde el año 2000, probablemente desde el año 1998 hasta la fecha, los partidos políticos tradicionales no han ganado ninguna elección. En el año 1998 ganó Andrés Pastrana, ¿sí? El presidente Andrés Pastrana pues siempre fue de filiación conservadora, pero realmente él ganó no lanzándose por el Partido Conservador, sino lanzándose por una alianza de partidos que lo llevaron a la presidencia. Después de esto, ganó la presidencia el presidente Álvaro Uribe, que tampoco, él fue presidente Álvaro Uribe, pues es una persona que siempre estuvo afiliada al Partido Liberal, pero que no llegó a la presidencia a través del Partido Liberal, sino que llegó a la presidencia a través de una serie de alianzas con muchos partidos. Y posteriormente, cuando el presidente Uribe sale, cuando el presidente Uribe está en el poder, se crea otro partido que se llama el Centro Democrático, que es un partido que nace precisamente ahí para la elección de Uribe, para la segunda elección de Uribe, nace un partido que se llama el Partido de la Unión Nacional, que después le sirve al sucesor del presidente Álvaro Uribe para postularse a la presidencia y ganar por ese partido que tampoco es uno de los partidos tradicionales, ¿sí? Y ese personaje, ese presidente que es el presidente Santos, que llega al poder a través del Partido de la Unidad Nacional, prácticamente pues hay una disputa posterior entre el presidente Santos y el expresidente Uribe, y entonces el presidente Uribe queda del partido que se denomina Centro Democrático. Y en este momento es curioso porque desde aquella época, por ejemplo, el Partido Centro Democrático, que era un partido incipiente, ¿sí? Llega, una vez sale el presidente Santos, llega a la presidencia el presidente actual, que es el doctor Duque, y llega por el Centro Democrático. O sea que tú ves, hombre, la fortaleza de los partidos tradicionales quedó en el pasado, porque ahora, mira, las elecciones siempre han sido por coaliciones o por el Partido de la Unidad Nacional, o en este caso por el Partido del Centro Democrático, que es el partido pues cuyo, digamos, dirigente más representativo es el expresidente Álvaro Uribe. Entonces hay una crisis total de los partidos, ¿sí? En este momento, si tú me preguntas, pues nosotros en este momento tendremos que alrededor de unos 11, 12 partidos, porque ni la gente que está del espectro derecho de la política, ni los que están en el centro, ni los que están en la izquierda, tienen partidos que sean sólidos. Todos son partidos, por ejemplo, aquí la izquierda está dividido
en varios partidos. Tenemos el Polo Democrático, tenemos el Movimiento Indígena, tenemos el Partido de los Decentes, tenemos bueno, el MAIS, otro partido de independencia. Bueno, y lo mismo está pasando con algunos partidos de derecha. Entonces, esta descomposición pues realmente es bastante, afecta bastante la democracia, porque entonces ya cuando tú estás en el poder, tú no te tienes que poner de acuerdo con 2 o 3 personas que representan a los partidos, sino que tienes que convocar a 10, 12, 15 personas que representan a los partidos que tenemos en este momento. Entonces, digamos que ciertamente, a pesar de que ha habido más opciones para los votantes, en cierta medida, esto también ha debilitado un poquito el sistema democrático. Y hay cosas que son muy representativas, por decir algo. El presidente actual salió electo por el Centro Democrático. El Centro Democrático logró pues, la mayor votación, digamos, en muchos tiempos. Pero si tú te vas al Congreso, en el Congreso del Centro Democrático, por ejemplo, en el Senado del Centro Democrático, es el partido que más curules tiene, pero lo siguen los partidos tradicionales, ¿sí? Partido Liberal y el Partido Conservador, que en cambio en las elecciones a la presidencia sacan una votación bajísima, ¿sí? ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que partidos como el Centro Democrático en la derecha o como el Polo Democrático en la izquierda son partidos donde realmente entra el voto de opinión. Pero ya cuando hablamos de la elección a los cuerpos legislativos, el Senado, la Cámara de Representantes, pues allí ya se presenta una situación bastante tradicional aquí en Colombia, que son los famosos caciques políticos. Entonces, los caciques políticos sí son de los partidos tradicionales y eso explica que la votación para los cuerpos legislativos sea muy alta para esos partidos, ¿sí? Pero en cambio para las elecciones presidenciales sea supremamente baja, porque en este orden de ideas, pues los caciques políticos, cuando les toca la elección de ellos, que es la de los cuerpos legislativos, ellos van, ya hacen su trabajo, ya hacen su tarea, bueno, todo lo que tienen que hacer, las cosas buenas y las cosas malas que se hacen. Entonces, esto que va creando ahí como, discúlpame la pregunta, pero como un revoltijo allá hay una cosa que a veces pues, es bastante difícil de manejar en una democracia. ¿Cuál es su impresión de Colombia en este 2021? En principio, con estas revueltas que han habido hace poco, en Perú, por ejemplo, en el mes de noviembre hubieron revueltas por un tema de crisis política que hubo. En Chile, hace tiempo, hubo por el tema del cambio de constitución. Bolivia, Ecuador. ¿Cree usted que en Colombia se está gestando de repente una carrera en la cual el objetivo sea el cambio de constitución como lo están proponiendo en otros países? ¿O cree usted que es más básicamente digamos, una molestia social por el desgaste de lo que ha pasado con la pandemia y lógicamente la población ha salido a protestar, ¿no? Pero o es el camino ya que está corriendo Colombia para que estas fuerzas que están impulsando estas revueltas lo lleven al final a buscar ese cambio de constitución que se está generando en toda la región. Sí, mira, yo estoy completamente seguro que esto no es un hecho puntual. Esto es parte de un movimiento muy grande, de una situación perfectamente planificada, perfectamente ejecutada y que tiene detrás muchos recursos económicos. Mira, yo te voy a explicar algo que de pronto, cuando tú no miras el contexto de los países latinoamericanos, pues no te das cuenta. Nosotros sabemos perfectamente que en Latinoamérica hay algo que se llama el socialismo del siglo XXI. Y ese socialismo del siglo XXI ha tratado de extenderse a todos los países de Latinoamérica. Aún recuerdas cuando el presidente Hugo Chávez estaba vivo, pues que él patrocinaba muchos de los candidatos que había en los países. Creo que, por ejemplo, en Perú, Hugo Chávez patrocinó a Ollanta Humala, ¿verdad? Lo que pasa es que Ollanta Humala, pues, como que no es un gobierno tan de izquierda, ¿verdad? Es un gobierno más bien ahí como entre la izquierda y el centro, pero tampoco fue una persona que era un completo aliado estratégico del socialismo del siglo XXI, ¿verdad? En Ecuador, tú sabes el fenómeno de Correa, en Bolivia el fenómeno de Evo Morales, etcétera, etcétera. En Argentina los Kirchner. Mira que poco a poco los países de Latinoamérica han ido cayendo en ese movimiento, en esa dinámica del socialismo del siglo XXI. Colombia ha sido un país que, digamos, ha sido un bastión
al cual no ha podido penetrar todavía con mucha fuerza, o al que no había podido penetrar con mucha fuerza el socialismo del siglo XXI. Y una de las razones para que eso no sucediera era que Venezuela, que era el principal promotor del socialismo del siglo XXI, estaba metida en una crisis económica terrible. Una crisis económica que ha causado la migración de 5 millones de sus nacionales, de los cuales nosotros como colombianos hemos recibido 2 millones de personas, 2 millones de venezolanos están en este momento en el territorio de nuestro país. ¿Sí? Esos de acuerdo a las cifras oficiales, pero puede haber muchos más. Entonces, ahorita hay un cambio de situación que de pronto la gente no ha percibido mucho. Hace unos años, creo que fue hace 2 años aproximadamente, el presidente Maduro empezó a hablar del famoso Petro, que es una criptomoneda. Esa criptomoneda, eso pues obviamente como el presidente Maduro a veces pareciera hablar tantos disparates, pues nadie lo toma en serio a veces, pero resulta que hay muchas cosas que son muy serias y que nosotros tenemos que estar, de las que nosotros tenemos que estar al tanto. Esta criptomoneda no fue una idea del presidente Maduro. Esta criptomoneda fue una idea de los rusos para poder, a través de esta criptomoneda, hacer una serie de transacciones con Venezuela, ¿sí? Para, digámoslo así, dejar al margen las tantas sanciones económicas que le han impuesto los Estados Unidos de una forma un poco menos abierta, ¿verdad? Entonces, mira, si tú revisas la economía de Venezuela de un año para acá, tú te das cuenta, no sé si tú recuerdas que Venezuela estaba a punto de incumplir sus pagos internacionales en muchos sectores de la banca internacional y que se avistaba que de pronto iban a tener una crisis económica tremenda fuera de la que ya tenían. Pues si tú revisas de un año para acá, Venezuela ha cumplido con todos los pagos que tenía que cumplir en el exterior, ¿sí? Y en este momento, lo que es más digamos, diciente, es que Venezuela, después de ser un país que estaba prácticamente en la quiebra, entonces está patrocinando muchas reuniones del Foro de Sao Paulo, está albergando incluso en su territorio muchas reuniones del Foro de Sao Paulo, ¿sí? Incluso la reunión que se llevó a cabo en el 2019. Entonces, Venezuela en este momento es un gran peligro regional, porque Venezuela ya está superando poco a poco, con la ayuda no solamente de Rusia, sino otros países como Corea del Norte, ¿sí? Y como Irán, está superando poco a poco su crisis económica porque su comercio se ha concentrado precisamente en trabajar con estos aliados a quienes no les afectan las sanciones de los Estados Unidos, porque como tú sabes, ellos han conformado un bloque, y China se me olvidaba, han conformado un bloque en donde ellos le quieren hacer contrapeso a los Estados Unidos. Entonces, para ellos las sanciones comerciales que puedan imponer los Estados Unidos, pues realmente ellos tienen forma de hacerlas sin que sean tan visibles. Entonces, ese bloque que se ha conformado entre China, entre Rusia, entre Irán y Corea del Norte, y que le está ayudando mucho a la economía venezolana, pues está detrás precisamente de ese crecimiento económico que ha tenido Venezuela, que empieza pues a saldar todas sus deudas y empieza a crecer económicamente. Y ese crecimiento económico a nosotros nos haría felices si el crecimiento económico fuera para ayudar a la gente que está en crisis económica y social en Venezuela. Pero lamentablemente ese florecimiento económico de Venezuela lo que está haciendo es impulsar nuevamente con muchas más energías el socialismo del siglo XXI en toda Latinoamérica. Entonces, mira, no son coincidencias, todo está perfectamente encadenado. En el 2019 se celebra una reunión del Foro de Sao Paulo. Después de esa reunión del Foro de Sao Paulo, qué curioso, estallan las revueltas en Ecuador a principios de octubre del año 2019. Después estallan revueltas de características similares, con niveles de violencia similares y con procedimientos similares en Chile a finales de octubre. Y después en Colombia estallan en noviembre. Entonces, a veces, pues yo tengo, digamos, como un tanque de pensamiento donde hablamos de todas esas cosas y recuerdo que en aquella ocasión, alguien cuando estalló la situación crítica en Chile, algunos decían, no, pero eso es a causa de la situación económica y es que hay mucha gente que está mal y socialmente pues hay muchas necesidades y todo. Hombre, yo les decía, no, tengan la seguridad absoluta que esto es parte de un plan macro.
esto no es algo espontáneo, esto no es algo que surja simplemente de una persona que no tiene para comer. Esto es una situación, obviamente, ellos aprovechan esas condiciones sociales, ¿sí?, que como tú mismo lo has señalado, se han agudizado durante este año por efectos de la pandemia, y obviamente están llevando a cabo un plan magistral. Lamentablemente, ellos tienen muchos recursos que el Estado no tiene para hacer para contrarrestar este tipo de situaciones, ¿sí? Si yo te cuento en Colombia no es una situación del momento. Desde que el presidente Duque, que es nuestro presidente actual, se posesionó en el año 2018, el jefe de la oposición, que es un señor de izquierda radical, el señor Gustavo Petro, desde el mismo día en que se conoció que el presidente Duque había ganado las elecciones, es decir, no se había posesionado aún, y ya el candidato perdedor, el señor Petro, estaba diciéndole públicamente al presidente Duque que todos los días de su mandato iba a haber una protesta. Y antes de que el presidente Duque se posesionara, ya lo estaba acusando por ser el motivador de los asesinatos de los líderes sociales en Colombia. O sea, una cosa completamente irracional, ¿sí? Pero todo este fenómeno ha venido avanzando, y entonces ellos empezaron con manifestaciones pequeñas, luego hicieron manifestaciones más grandes, luego siguieron con manifestaciones que prácticamente se hacían en todas las ciudades de Colombia, y hoy estamos en lo que estamos. ¿Qué es eso? Eso no es otra cosa que un ensayo de lo que es la guerra urbana. Ellos, a través de todas esas manifestaciones que se hicieron, empezaron a mirar cuáles eran las debilidades del Estado, por qué sitio le podían meter más fácil, cuáles eran las herramientas con las que contaba el Estado para contener esas manifestaciones, y cómo podían hacer ellos para irle restando esas herramientas. Entonces te cuento un caso específico. El año pasado se presentaron unas revueltas bastante violentas, porque unos policías, unos oficiales de policías en un procedimiento, dos oficiales de policía, trataron de, digamos, controlar a una persona particular con el uso de armas eléctricas, o sea, armas supuestamente no letales, con los famosos tasers. Pero al parecer, como era una persona bastante grande, digámoslo así, una persona muy fuerte, pues ellos empezaron como a seguirle aplicando el taser, porque la persona no reaccionaba frente a esto, y terminaron lamentablemente causándole, creo que un paro cardíaco o algo así. Esto, cuando se va a evaluar, pues, ¿qué fue lo que pasó realmente? Pues sí, fue un error policial, totalmente. Esos policías, de hecho, hoy en día tienen cargos criminales. Y 2 días después o 3 días después que se presentara el hecho, esos policías fueron suspendidos del elemento policial, porque había en este momento una persona que había muerto por un procedimiento que aparentemente no estaba dentro de la norma. Pues hombre, eso llevó, a pesar de que se tomaron los correctivos necesarios, tú sabes que dentro de estos procedimientos pues puede haber muchos errores. Lo importante es que el Estado pues tome las acciones necesarias para que esto no quede en la impunidad. Ah, no. 3 días después se citó unas manifestaciones de las más violentas en Colombia, donde prácticamente aquí en Colombia nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema de los CAI, que son los Centros de Atención Inmediata de la Policía, que básicamente ha sido muy efectivo porque son instalaciones de policía en diferentes comunas, en diferentes colonias o barrios, donde los policías están prestos para atender cualquier situación que se presente, no sé, en 10, 20, 30 bloques de esa colonia o de ese barrio. Pues durante estas manifestaciones fueron destruidos más de 200 instalaciones policiales, ¿sí? Luego, ¿tú crees que eso es que es algo que nazca espontáneamente? No, eso no nace espontáneamente. Ahora, la destrucción no solamente fue tirarles piedras a los CAI, no, la destrucción fue tratar de quemar a los policías vivos dentro de las estaciones, ¿sí? Entonces, imagínate, eso es diferente un cuerpo policial que está entrenado para controlar una manifestación. Nosotros aquí tenemos un cuerpo policial que se llama el SMAT, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Ese escuadrón móvil son esos que tú ves con los escudos y con sus bastones de mando que llaman, y sus trajes
que parecen robots, ¿verdad? Trajes de protección. Ellos van a las manifestaciones y tratan de controlar cuando las manifestaciones se salen de lo que se denomina pacíficas, ¿sí? Y ya empieza a haber actos vandálicos, pues estos grupos intervienen para controlar esos disturbios. Pero estos grupos nunca llevan armas de fuego. Ellos solamente llevan armas no letales, ¿correcto? Entonces, dentro de estas manifestaciones, una de las armas no letales, que son armas de fuego, pero se consideran no letales, son unas escopetas calibre 12. Entonces, en el momento en que ya la turba se vuelve incontrolable y ya, digamos, la vida y la integridad de los policías que no tienen armas, ¿sí?, está en peligro, entonces unos elementos que se encuentran en la parte posterior del escuadrón antidisturbios se despliegan hacia adelante y disparan las escopetas, que tú sabes que las escopetas no disparan proyectiles sólidos, sino son proyectiles que se desintegran. Entonces eso son como unas esferas, ¿sí? Tú ves un disparo de escopeta y vas a encontrar 30 huequitos porque son esferas muy pequeñas. Entonces estas esferas, estas escopetas, estas armas se usan precisamente para proteger la integridad de los policías en el momento en que ya la violencia los está desbordando. Pues en una de estas manifestaciones, unos policías hacen uso de esas armas que eran perfectamente permitidas y accidentalmente una de esas armas, pues obviamente si eso te pega en la cara o te pega en el cuerpo, pues obviamente te va a producir una molestia, un quemón, un impacto. Pero lamentablemente a uno de los manifestantes, una de esas esquilas le entró en un ojo y le causó posteriormente la muerte. Entonces, conclusión, a pesar de que son procedimientos policiales que están perfectamente protocolizados, que son perfectamente legales en cualquier parte del mundo, entonces vinieron una serie de denuncias y algunos de los tribunales judiciales, que como ya te cuento están algunos influidos política o ideológicamente, terminó determinando, la Corte Suprema de Justicia decidió quitarle a la policía su arma más efectiva en el control de disturbios, que era precisamente las escopetas 12. Y digo que eran sus armas más efectivas porque en el momento en que ya la fuerza de los manifestantes está desbordando la fuerza de la policía, eso es lo único que los calma. Entonces determinaron que ya no se podían volver a utilizar esas armas, que ya no se podían volver a utilizar las armas eléctricas. Entonces, ¿qué hace esto, Aldo? Entre más violentas se tornan las protestas, entre más violentos son los manifestantes, menos herramientas se le dan a la fuerza pública para poder controlar los disturbios. Entonces, ahí viene un desequilibrio de fuerzas que es completamente peligroso, porque mira que eso causa desmoralización dentro del cuerpo de policía, ¿sí? ¿Cómo sale un policía sabiendo que no tiene ninguna protección física, ¿sí?, a enfrentar esas manifestaciones tan violentas que se están dando en este momento? Ahora, te estoy hablando de las armas físicas que tienen ellos para contener estos desórdenes, pero hay algo que le preocupa mucho más a la policía, que es la inseguridad jurídica a la que hemos llegado. Entonces el policía actúa en derecho, usando las armas constitucionales que se le dan para poder controlar un disturbio, una protesta, ¿sí? Y si sucede algún accidente, entonces el policía prácticamente que es tratado como un criminal de lesa humanidad. Entonces muchas veces el policía se abstiene de cumplir con su deber, de pensar que si él hace lo que tiene que hacer, impone la autoridad, pues finalmente puede resultar judicializado. Y eso, mira, para un ejemplo claro, hay algo que realmente llamó la atención durante estas protestas. En el segundo o tercer día de protestas aquí en Colombia, fueron capturados 17 vándalos. Esos 17 vándalos se presentaron ante un juez de garantías por parte de la policía, con las pruebas, con los videos de los desmanes, toda esta cosa. Y resulta que este juez decidió que no había pruebas suficientes para pasar detenidos a estas personas, pero en cambio le abrió a los policías que los llevaron una investigación por detención arbitraria. Entonces yo me pregunto una cosa. Cuando un policía sale a la calle a controlar estos disturbios, ¿sí?, salen las siguientes condiciones. De una parte, sé que no tengo la fuerza necesaria para imponer la autoridad, sé que me han quitado herramientas que son fundamentales para controlar estos disturbios, pero también sé que si en un momento dado cometo un error de procedimiento, ¿sí?,
o ni siquiera cometa un error de procedimiento, sino que el juez determina que hay un error de procedimiento, así no lo haya habido, entonces voy a resultar yo en la cárcel. Entonces dígame usted, ¿cómo, con qué moral, con qué entusiasmo puede salir la fuerza pública a contrarrestar estos demanes? Completamente peligroso para el sistema democrático esto. Claro, tiene mucha razón. Y son casos similares que pasan en otros países también, no solamente en Colombia. Perfecto. La otra pregunta que quería hacer... Discúlpame que te interrumpa, pero es que creo que no te contesté algo que es importante señalar. Entonces, mira, en este momento, yo hace pocos días estuve hablando con algunos, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Defensa en Washington, y estuve hablando con algunos de mis compañeros y me compartían unos análisis que son muy interesantes, en los que se hablaba, en este momento, algunas tanques de pensamiento en los Estados Unidos han calificado, nosotros lo hablamos aquí del socialismo del siglo XXI, pero ellos lo han calificado de una forma que me parece interesante y le han dado el nombre de movimiento bolivariano, movimiento criminal bolivariano conjunto, ¿sí? Porque es un movimiento que parte del socialismo del siglo XXI, que tiene el apoyo de toda la gente que quiere imponer el socialismo del siglo XXI en Latinoamérica y que está interesada en generar crisis en todos los países. ¿Por qué por qué Colombia es un objetivo fundamental para el socialismo del siglo XXI? Yo no sé si tú te acuerdas que el presidente Duque ha sido uno de los presidentes más activos y es el que más ha liderado el Grupo de Lima para mostrar todas las violaciones a los derechos humanos que está cometiendo el señor Maduro en Venezuela, ¿sí? Y el presidente Piñera en Chile también sí ha sido un gran soporte de este movimiento del Grupo de Lima. Entonces, tanto Colombia como Chile están en la mira del socialismo del grupo del siglo XXI o de este movimiento criminal bolivariano conjunto, ¿sí? Primero, porque son países muy importantes, y segundo, por mera venganza, ¿sí? Porque son los países que más han liderado las acciones del Grupo de Lima en contra de Venezuela. Ecuador, ¿por qué? Ecuador, tú sabes que el presidente Lenin, que va a entregar el poder ahorita, ¿verdad? Porque ya fueron las elecciones. El presidente Lenin fue el vicepresidente de Correa. Y cuando el presidente Lenin llegó al poder, se apartó de Correa. Entonces, Lenin es considerado como un traidor del socialismo del siglo XXI. Por eso es que también metieron a Ecuador como objetivo dentro de toda esta situación de desórdenes que lo único que quiere es desestabilizar esos gobiernos. Y por eso en el 2019, o desde el 2019, tanto Chile como Colombia y Ecuador han sido objeto de todos estos ataques. ¿Cómo ve usted Colombia este 2021, hablando de vacunas, hablando de gobernabilidad, hablando de todo lo que está pasando en temas de reactivación económica? Muchos países están armando ya planes de salvataje, bueno, lo que dice el FMI también el fondo. ¿Cómo ve usted Colombia este año? ¿Va a poder reactivar su economía a pesar de todas las circunstancias que se están dando? ¿O todavía usted cree que esta reactivación se va a dar con el tiempo? Bueno, como yo te decía, Colombia, digamos, es uno de los países en Latinoamérica que tiene una economía más fuerte, ¿sí? Es decir, no es el tamaño de la economía de Brasil o de México, que realmente pues, son gigantes latinoamericanos, pero sí por lo menos es la cuarta o quinta economía. Creo que tenemos el cuarto PIB en el contexto latinoamericano, cuarto o quinto PIB, ¿sí? Pero, como te digo, la pandemia ha golpeado terriblemente a todas las economías y la colombiana pues no es la excepción. Y precisamente lo que se buscaba con la reforma tributaria y la reforma fiscal, habían tres objetivos básicos. El primero era mantener este ingreso solidario para las personas menos favorecidas en Colombia, que se ha venido dando durante un año. El segundo era tapar el hueco fiscal que generó ese ingreso solidario y muchos otros gastos que salieron a raíz de la pandemia. Y el tercero era mantener la calificación de inversión en Colombia. Nosotros en este momento, pues nosotros siempre hemos tenido una calificación, incluso algunas veces hemos llegado a la, en este momento teníamos una calificación del BBB positivo, en este momento tenemos una de BBB negativo, precisamente por todas las situaciones que se han presentado en la pandemia. Pero el objetivo, tú sabes que esas calificadoras de riesgos de inversión
son muy importantes para países, digamos, que no son tan ricos como pasa en Latinoamérica, porque si una calificadora de riesgo te llega a bajar la calificación cada vez que tú quieras obtener un crédito, pues te va a salir más caro. E incluso los créditos que en este momento tengas en ejecución, la deuda externa, pues va a salirte mucho más cara y no vas a tener oportunidad para usar esos recursos de pronto en la inversión del país. Entonces, ahorita el gobierno se ha preocupado, como digamos el gobierno tuvo que retirar la reforma tributaria, pues se ha preocupado por empezar en asocio con muchos de los líderes de los partidos y con otras personas a tratar de presentar una reforma tributaria que de pronto todavía pueda sostener esos 3 puntos que te acabo de describir. ¿Sí? Te repito, la reforma tributaria no fue la razón de las marchas. Eso fue algo planeado, algo sistémico, algo que ya está perfectamente claro. ¿Ya? Pero, indudablemente, el gobierno nacional no puede decir, bueno, retiro esta reforma tributaria y ya no la vuelvo a presentar. No, él tiene que volverla a presentar. Y de pronto tiene que volverla a presentar con una reforma menos ambiciosa, con una reforma que de pronto, digámoslo así, sea un poco como colocar un pañito de agua, pero que no nos vaya a obligar, o que no vaya a obligar a las calificadoras de riesgo a bajarnos la calificación, porque eso nos afectaría económicamente. Yo te digo una cosa, el presidente Duque, de pronto muchas personas no estarán de acuerdo con lo que yo voy a decir. El presidente Duque no goza de todo mi aprecio, digámoslo así, porque, bueno, hay cosas que uno esperaba que él hiciera muchas más cosas, que fuera un poco más, que tuviera unas comunicaciones estratégicas mucho más fuertes, que actuara decididamente en contra de los enemigos de la democracia que todos los días están socavando las instituciones en el país. Pero bueno, tengo que mencionar que el presidente Duque es una persona muy decente. Y si ha habido un gobierno decente en los últimos 30, 40 años en Colombia, ese ha sido el del presidente Duque. El presidente Duque ha sido un gobierno donde sus ministros son tecnócratas. Y eso es uno de los problemas. Como no son políticos, entonces en el Congreso pues los vuelven pedazos, porque ellos no entienden mucho el juego político, y tú sabes que en el juego político, pues hay una jauría de personajes que realmente pueden acabar con lo que sea, así se estén haciendo cosas buenas. Entonces el presidente Duque, a pesar que ha hecho muchas cosas buenas por el país, por la economía del país, por tapar el gran hueco fiscal que dejó el anterior gobierno, por atender muchos temas, es que imagínate una cosa, nuestra economía es una economía fuerte, pero una economía tampoco puede sostener tantas cosas. El anterior gobierno nos dejó un proceso de paz donde se gastan millones y millones y millones de dólares, ¿sí? En unos tribunales de justicia especiales, en darle unos sueldos, unas ayudas económicas a gran cantidad de los supuestos terroristas que estaban en armas, etcétera. Eso le ha abierto un hueco fiscal tremendo al país, tanto así que hace poco salió publicado un artículo de un excontralor en Colombia donde decía que prácticamente para sostener lo que se acordó en el proceso de paz, Colombia necesitaba por lo menos 10 veces el PIB que tiene ahorita. Entonces, eso sumado a que Colombia tuvo que recibir 2 millones de venezolanos, a los cuales se les ha prestado ayudas, ¿sí? A los cuales, pues obviamente Colombia a veces peca por ser un país muy abierto, por ser un país muy democrático, por ser un país que quiere ayudar, pero la gente abusa de eso. Tú sabes que hubo países, creo que Perú fue uno de ellos, pero hubo países como Perú, como Chile, como Ecuador, que cerraron sus fronteras con toda la responsabilidad y con toda la razón. Porque es que, hombre, donde yo tengo para darle de comer a 10 millones de personas y me llegan 2 millones más, pues obviamente me abren un hueco grandísimo. Entonces, aquí en Colombia nosotros tenemos una política de puertas abiertas y nos da, digamos, somos muy conscientes de lo que está pasando en Venezuela y sabemos que los migrantes venezolanos en su mayoría no tienen la culpa, que son personas que lamentablemente tuvieron que dejar su país para ir a buscar nuevas oportunidades en otros países porque estaban muriéndose de hambre en Venezuela. Pero además de esa visión humanitaria que tenemos nosotros de los inmigrantes, nos han abierto un hueco grandísimo. Es que nosotros teníamos para el año 2019 un índice de pobreza del 37.5%.
Y eso es algo muy grande. Y el gobierno estaba tratando de contrarrestar estos índices de pobreza, pero imagínate, tú estás tratando de contrarrestar unos índices de pobreza del 37.5 y te llegan 2 millones de migrantes a los que tienes que necesariamente ayudar. Pues eso es una situación muy complicada. Entonces, mira, por una parte, todos los gastos que nos dejó el anterior gobierno, que nos heredó el anterior gobierno con el tal proceso de paz, más los gastos de los migrantes, más los... Mira, de los migrantes hay un caso muy específico, hay un dato muy específico. Para los migrantes en Siria, los gobiernos internacionales, la comunidad internacional contribuía aproximadamente con $115 de ayuda por cada migrante. En el caso de Colombia, la comunidad internacional ha contribuido aproximadamente con 10 o 11 dólares por cada migrante. Es decir, ni siquiera el 10% de lo que contribuyó la comunidad internacional en el problema sirio. Pero sí están criticando todos los días todas las actuaciones del gobierno colombiano. O sea, no contribuyen, no ayudan, pero sí critican al gobierno. Entonces, segundo caso. Y el tercer caso fue el de la pandemia. Yo te estoy hablando de un nivel de pobreza del 37.5%. Yo te vi que estás sorprendido, pero no te sorprendas tanto porque en este momento el nivel de pobreza está alcanzando el 49%. 14 puntos, perdón. Bueno, algo así como 12 puntos por encima de lo que teníamos en el 2019. Claro. En estas circunstancias, pues si nosotros no llegamos a un acuerdo, si nosotros no dejamos de lado las diferencias y si no entendemos que en este momento hay un plan perfectamente calculado para desestabilizar a la región y no nos damos cuenta que Colombia es una de las joyas de la corona por muchas cosas, por su posición estratégica, ¿cierto? Porque es uno de los aliados más importantes de los Estados Unidos en Latinoamérica, por muchas circunstancias, pues hombre, vamos a fracasar en el intento. Ya hoy leía yo algunas buenas noticias, algunas de las personas que estaban, algunos de los jefes políticos, como el presidente César Gaviria, que es el jefe natural del Partido Liberal, que es uno de los países tradicionales aquí en Colombia, que fue uno de los que más se opuso a la reforma tributaria, y ya parece que hoy amanecieron las cosas de otra forma, ya está haciendo un llamado a apoyar al presidente, porque ellos saben, es decir, aquí lo que se trató fue de incendiar al país de muchas formas, incendiarlo políticamente, ¿por qué? Porque el presidente Duque es una persona muy honesta, pero al mismo tiempo es una persona muy inocente. Entonces, él no estaba preparado para enfrentarse a esa jauría política que en un momento que él requería le dio la espalda. Entonces, cuando entró la reforma tributaria al Congreso, pues todos los partidos que han estado, digamos, huérfanos de los dineros que le pasaban a otros presidentes, de la famosa mermelada, de toda la corrupción, del poder que les daban a ellos, que les repartían para que colaboraran con el gobierno, como el presidente Duque no ha hecho esto, pues esto ha puesto un poco molestos a los partidos políticos tradicionales y al resto de los partidos, y entonces estas son las consecuencias. Entonces, se trató de incendiar al país políticamente rechazando la propuesta que el presidente había hecho, pero todo el mundo es consciente que se necesita. Entonces ya se están dando los acercamientos, unos acercamientos un poco tardíos porque mira todo lo que originó esto, ¿sí? Aunque vuelvo y te repito, la causa y la razón principal de las revueltas no fueron de ningún modo la reforma, lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Y la última pregunta, coronel, ¿cómo ve la región? Desde dos puntos, ¿no? El primero que siempre se lo planteo a todos los invitados es, ¿qué es mejor para salir de la crisis? ¿La integración o el proteccionismo? ¿Por qué le pregunto esto? Porque muchos países, muchos ideólogos, muchos opinólogos hablan de que después de la pandemia, muchos países van a centrarse en su país y van a generar barreras muy proteccionistas, mientras otros hablan de integraciones como la Alianza del Pacífico, por ejemplo, o otro tipo de convenios en que los países puedan mejorar sus relaciones comerciales y de esta manera reactivar más la economía. ¿Cuál es su visión sobre eso? Y sobre todo en la región. Bueno, Aldo, mira, esa es una pregunta bien compleja, ¿no? Porque a veces no es bueno ponerse en los extremos, ¿verdad? Para mí ni el proteccionismo ni tampoco la cooperación total. Yo creo que hay que encontrar un punto medio, porque indiscutiblemente la cooperación internacional es fundamental.
es fundamental para resolver muchas cosas, es fundamental. Acuérdate que hay un concepto que se llama el concepto de seguridad colectiva. Cuando tú hablas de seguridad colectiva, lo primero que la gente se imagina son tanques de guerra protegiendo cosas. No, eso se llama defensa colectiva. La seguridad colectiva es cuando todos los países, ¿sí?, llegan a acuerdos que hacen precisamente que la región sea estable. Es decir, la seguridad se define como una ausencia de conflictos, como una ausencia de perturbaciones. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, necesariamente, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo lo que se requiere es llegar a ese estado de seguridad colectiva. Y ese estado de seguridad colectiva solamente se consigue a través del colaboracionismo, ¿sí? Colaborando con los otros países, mirando cuáles son las necesidades de otros países y tratando de que todos salgamos a flote. Pero de otra parte, cuando hacemos una apertura tan radical, pues también surgen problemas. En Colombia, por ejemplo, se ha criticado mucho esto de los famosos tratados de libre comercio, porque muchas veces se termina firmando tratados que afectan directamente a los productores internos. Uno de esos casos que nos afecta en la región, por ejemplo, es el arroz. Entonces, nosotros teniendo una producción de arroz que alcanza para exportar, estamos recibiendo arroz de Ecuador, ¿sí? Y entonces ahí vienen conflictos también al interior del país. Entonces, pues uno no podría posar de experto en estos temas, Aldo, porque realmente es una situación bastante difícil. Y uno siempre dice, no, pues ni lo uno ni lo otro, vámonos a la mitad. El problema es llegar a esa mitad. Y el problema es saber qué tantos ingredientes de un lado y qué tantos ingredientes del otro le vamos a colocar. Entonces, para mí, definitivamente, pues tiene que haber un acuerdo entre los países, pero tenemos una grave amenaza, ¿sí? Tenemos una grave amenaza que yo pienso que es importante que todos los países que por lo menos no están todavía metidos dentro del famoso socialismo del siglo XXI manejen con mucho cuidado. Siempre que uno habla de esto, siempre que uno habla que hay una amenaza regional que quiere desestabilizar los países y que quiere llegar al poder a través de estos medios violentos que se van a ver reflejados en las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita, pues, yo sé que en el Perú hay una situación bien crítica ahorita. Un candidato prácticamente, discúlpame, si no soy tan preciso, pero un candidato que hace poco tiempo era un desconocido, ¿sí?, frente a una candidata pues que tildan de corrupción y de muchas cosas, ¿sí? Y esas son las dos opciones para el Perú. Y entonces uno mira con mucha preocupación porque este candidato que es más bien desconocido, ¿sí?, ha recibido el apoyo de mucha gente que los peruanos y de pronto algunos miembros de la comunidad internacional ven como afines al socialismo del siglo XXI, ¿sí? Y del otro lado, pues, tú sabes que viene el discurso de la derecha metiéndole miedo a todo el mundo de que los países se van a acabar, cosa que es posible que no pase, pero es posible que sí, ¿sí? Entonces, esto es una situación bastante, bastante, bastante difícil, porque cuando tú hablas de que existe una amenaza real ocasionada por el expansionismo del siglo XXI, ahora con una Venezuela mucho más fortalecida económicamente, acuérdate de eso, ¿sí? No estamos hablando de la Venezuela pobre de hace 10 años o de hace 6 años. Estamos hablando de una Venezuela que se ha fortalecido económicamente y que en este momento tiene toda la capacidad para exportar esa violencia del socialismo del siglo XXI hacia los demás países. Pero cuando uno habla de eso, normalmente la gente dice, no, pero esa teoría conspirativa, eso ya es, claro, ustedes como son militares, ustedes siempre les gusta la teoría de la seguridad nacional y todas esas cosas. No, realmente no. Realmente es fácil demostrar, perdóname, que hay un movimiento encargado de desestabilizar la región. Y ese movimiento es el que muchas asociaciones norteamericanas de pensamiento han dado por llamar el movimiento criminal bolivariano conjunto, ¿sí? Y estamos viviendo una realidad. Y si tú conectas todas las cosas que hemos hablado, y si tú conectas las revueltas en Chile, las revueltas en Ecuador, y las revueltas en Colombia, las conectas con todo esto, pues, ¿por qué? En Perú ha habido revueltas, pero esas revueltas más que todo se presentaron fue
cuando vino la crisis política, que se depuso el presidente, que luego llegó otro, que lo acusaron de corrupción. Bueno, obviamente eso también genera inconformismo. Pero en Perú ellos están a la espera de quién va a quedar de presidente. Yo sé que en este momento digamos, las apuestas están más del lado de la izquierda que de la derecha. Pero supón tú que Keiko Fujimori queda de presidente. Mire, en menos de 6 meses tienen ustedes protestas más violentas que las que hemos tenido aquí en Colombia. Eso te lo puedo asegurar. Porque el socialismo del siglo XXI no protesta en Bolivia, porque en Bolivia, a pesar de que hubo una reacción y que pusieron al presidente Evo, en este momento la misma línea del presidente Evo se quedó con la presidencia de la República. Ni en Nicaragua va a haber revueltas, porque ahí está Daniel Ortega. Y en Brasil es un país supremamente difícil de controlar. Pero mira que ya el estamento judicial le levantó la sanción al presidente Lula y eso hace que el presidente Lula pueda jugar en las próximas elecciones. Entonces, ¿para qué quieren hacer revueltas allá si muy posiblemente van a ganar a través de la contienda electoral? Pero ten la seguridad, y Dios quiera que no sea así, que en la eventualidad en que ganara Keiko Fujimori las elecciones en Perú, ustedes van a tener problemas muy difíciles también con cantidad de actos violentos y vandálicos como los que se han producido en Colombia. Sí, bueno, hay una lectura de ese tipo. ¿Algunas palabras finales, coronel, antes de terminar esta conversación? Bueno, primero de todo, agradecerte por la oportunidad de expresar nuestros puntos de vista. Sé que estos puntos de vista, pues obviamente hay muchas personas que no los comparten, pero lo importante es que nosotros también podamos expresarlos, porque durante los hechos que sucedieron aquí en Colombia nos sorprendió mucho que las redes estén tan controladas en este momento por la izquierda radical y por este movimiento criminal bolivariano conjunto, ¿sí? Están tratando de eliminar todas las expresiones que hablen en contra de estas manifestaciones de violencia, han tratado de limitarlas. Entonces, pues, obviamente yo agradezco la oportunidad de estar en estos espacios que nos brinda la democracia para poder también dar nuestros puntos de vista de qué es lo que está pasando aquí en nuestro país. Bueno, muchas gracias y espero tenerlo en otra oportunidad analizando otras situaciones. Ha sido muy interesante esta conversación y bueno, buenas tardes desde Lima. Muchas gracias, Aldo. Me despido aquí desde Bogotá. Muy amables. Luego. Bueno, amigos, esto fue Diálogos por la Región desde Colombia. Esperemos hayan podido conocer un poco más de la situación actual del país y esperemos que esta conversación con el coronel haya permitido también conocer más acerca de la realidad de nuestra región. Buenas tardes desde Lima, Perú.